Entonces, si entramos a las 7, yo entraría hasta las 8 menos cuarto, más o menos, con ustedes. No, hay sonido, Ale. Sí me escuchan, porque no Sí, sale que sí hay sonido. profe, y justamente en relación a ese horario, en materias anteriores nosotros habíamos luego conversado de que a la mayoría le queda mejor realmente las 7, principalmente por los compañeros que trabajan y llegan Sí. justo a tiempo por el tema de su trabajo. Y Yo les cuento, a mí también me facilita mucho, porque yo salgo a las 3 de la oficina, ¿verdad? Y entre que llego a mi casa, soy, ¿cómo digo? Cumplo mi rol de ama de casa, entonces también me da tiempo para después entrar con ustedes, ¿verdad? entonces para la próxima clase podríamos quedar para las 7. En realidad tratamos luego de que con las clases que son cada 15 no se encime tampoco. Por ejemplo, Excelente, con la otra materia que tenemos también hoy, es psicopatología, también tenemos cada 15, pero es en un martes diferente a lo que te toca. excelente. O sea, hacen alternando. Un martes tienen conmigo, otro martes tienen con el profe. Sí, así mismo. Súper. Bueno, denme un segundito. Ahora mismo les voy a alzar acá el enlace. Espérenme un ratito. Ya les voy a poner ahí abajito de los materiales. Voy a poner el enlace de la videoconferencia. Profe, Sí, te escucho. entonces A ver. ese enlace que estaba luego, ese ya no vamos a usar, el que estaba en Ese la... no encontré yo. Ese no encontré. Pero, Ah, pero, no. O sea, no encontré porque yo quería usar ese nomás, pero no encontré, la verdad. ¿Dónde estaba? En avisos. en avisos. Sí, de ahí yo saqué para enviarle a los compañeros. Pensé que le puse en la carátula. Sí, o sea, al entrar al aula, ya, eso es lo primero que sale. Ah, no he visto un poco, si no ese no me vamos a usar. Tenemos que probar un poco si funciona ese para la próxima. Bueno, profe. Entonces, si ese funciona, ya quedamos como ese fijo, ¿verdad? Ahora, acá en como un recurso, debajo de todos los materiales que tienen en la primera clase, ya le estoy alzando el enlace de la videoconferencia anterior, que era más que nada de presentación, ¿verdad? De explicarles un poco cómo vamos a trabajar y ahora que acordamos otra vez el tema del horario, ¿sí? Le pongo ahí, dice, unidad 1, base filosófica para las teorías psicoterapéuticas, y abajo ya está videoconferencia del 15. Ya está ese. Listo. Y creo que en el mismo nomás les voy a ir alzando el resto, para que no se confundan. Van a tener un montón de materiales. Bueno, Profe, creo que sí, hay te también escucho. algunos compañeros que están tratando de sumarse ahora. Bueno, y vamos a esperar nomás entonces. No, pero, o sea, te pregunto por si estás en la pantalla del Meet para que puedas aceptar. No, ya les acepté a todo lo que me estaban pidiendo. Ah, No súper, veo más, no veo más que estén. Quiero saber si el compañero A le dijo que no estaba escuchando. ¿Escucha él o no escucha? La compañera Ale. Me sale Ale Fernanda Gómez. Hola, hola. ¿Ya escuchas? Genial. Ahora sí voy a aceptarle a unas cuantas personas que están acá. Bueno, en la primera guía de trabajo y en la primera unidad de la guía didáctica, yo les había dicho que principalmente era mucho sobre filosofía y se dan cuenta también que la guía misma está estructurada así, ¿verdad? Y también les había dicho que iba a procurar no extender demasiado esa unidad, porque si no, no llegaba
a desarrollar los otros temas que están en el programa, que son súper interesantes, que es adicciones, que es ansiedad, depresión, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora, esta unidad nosotros vamos a terminar ahora en junio, ¿sí? Y la siguiente guía de trabajo, yo ya me voy a centrar más en psicología de la salud, ¿verdad? En los paradigmas de la salud, y posteriormente ya voy a entrar en problemáticas más específicas. Voy a iniciar la grabación. Bueno, quiero saber si alguien ya empezó a trabajar la guía, todavía no empezaron luego. Yo ya empecé la primera parte, profe. Yo también, y algunos... Pero para los conceptos. Sí, los conceptos de ciencia, axiología. Ideología. ¿Qué Lo que quería inconveniente? preguntar era, nosotros tenemos que elaborar esos conceptos con nuestra palabra, ¿verdad? Sí, O sea, de acuerdo a lo que estuvimos entendiendo. Con nuestra palabra. no. Los conceptos en sí, cuando le pide el cuadro, sí, pero cuando le pide cuadro, cuando le dice identifica los conceptos, cuando hablamos de identificar, ustedes tienen que encontrar el concepto y copiar textualmente. Ahora, cuando en la guía les dice elabora o explica, sí, es con sus palabras. Ah, ok, gracias, profe. En cuenta también. No Y otra cosita, Profe, no se te entendiste escucha bien. un poco en cuenta también el punto tienen que utilizar. Ahora ya bajé mi cámara para que se le escuche. Cuando ustedes tienen, ¿y ahora? ¿Se ha producido un error? Mejor, profe. ¿Y ahora qué? Sí, mejor. Ahora sí se Mejor, te escucha, y profe. es por la cámara es. Por la cámara es. Bueno, yo estaba diciendo que cuando la guía les pide identificar los conceptos, mencionar los conceptos, hacer en un cuadro, elaborar un cuadro, en un esquema es sintético, pero tienen que utilizar palabras claves y específicas de los conceptos. Si bien podemos explicar el concepto de ideología, hay términos que no podemos alterar, ¿sí? Porque esa palabra o esa frase hace al concepto, ¿verdad? Que de otra manera no se podría comprender, ¿sí? Entonces, cuando les dice identifica, sí, ustedes tienen que copiar textualmente. Cuando la guía dice elabora o explica o realiza un esquema conceptual, sí, es decir, ideología es un término que se refiere a, no sé, voy a inventar nomás ahora, a idealizar un algo, un todo, idealizar eh, palabras, idealizar cuestiones más abstractas, ¿verdad? Entonces, hablamos nosotros de sinónimos, no. Creo que la profe salió del error por su conexión. Seguro que enseguida se conecta otra vez. Joel, graba la voz para que ella pueda por lo menos hacer bien su Sí. clase. Te conviene mejor. Jere había dicho también. Jere también había dicho en el grupo que está grabando. Si Jere está acá, puede confirmar eso. Sí.
Hola compañeros, quiero aprovechar este pequeño espacio sin la profe para preguntar si alguno de ustedes pudo identificar el concepto de ideología en ese material. Para mí, o sea, yo lo que entendí fue que ideología hacía referencia a todas las teorías que no son científicas, o sea, lo que vendría a ser precientífico. No sé si Sofi iba a decir algo también. Hey. Sí, justamente eso, o sea que es como, más o menos lo que entendí era como un paso antes de iniciar la investigación científica, venía la ideología, algo así creo que era. Pero no encontré un concepto muy exacto como quería la profe. Yo tampoco. En la página 9, por ahí creo que eso estaba. Sí, Sí, no habla tampoco mucho de eso. esa parte encontré y en realidad es un debate que se suscitó como una forma de defender las ideas marxistas ante el avasallamiento de otras ideologías. Entonces trataron de hacer algo más científico. Perfecto, pero no encontré realmente yo algo para poner así como está pidiendo la profesora. Y es más, bajé otros materiales y todavía son más densos. Entonces por eso quería saber si alguno de ustedes pudo encontrar algo ahora. Ahí se unió de nuevo la profe. Hola. La profe, Hola, sí. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha Yo bien. ahí procurando conectarme, hablándoles de la redacción y decía, yo hace rato hablándoles de la redacción, ahí hace rato ya no me estaban escuchando. Profe, creo que una compañera estaba queriendo entrar justo antes de que vos salgas. Sí, ahora le estoy viendo. Ah, ok. Ahí está. Ahora le estoy viendo y estoy tratando de aceptarle a todos. A veces hace rato se colgó mi conexión. Está todavía conectándose. A esta hora, lo que pasa es que todas las universidades empezaron sus clases ahora. Y este problema de conexión es de mañana y de tarde. De mañana por la escuela y de tarde por la universidad. Les cuento luego. La fluidez en la conexión. Un desastre. ¿Quién escucha Queen? Yo escuchaba. Ahora sí ven. que ver mucho también el tema del internet que uno tiene también. Sí, O sea, que yo ya cambié mi proveedor. Pero sabes que yo te recomiendo personal y antes una solución totalmente no más rápida y Personal. mucho mejor su Personal. sí. Ya tienen Personal tengo. bueno, me callo. según tengo entendido, profe, el de Claro es el mejor. Mira, yo ya cambié, les cuento, yo ya cambié, yo tenía antes Tigo, tenía cable y tenía, aprovechando que hablamos de proveedora, cable e internet, y este mismo problema tenía a la misma hora. Ustedes saben que había veces que ni siquiera me entraba al MIT, me rechazaba, desastre era. Apenas terminé el primer semestre así el año pasado. Después, en el segundo semestre, cambié. Hace 6 meses, justamente el año pasado, cambié todo, cable e internet. Y el mismo problema tengo. Ahora hasta cambié de ubicación del router para que estar cerca. Yo ni siquiera estoy lejos. Está a 20 metros de mí. No tengo ninguna interferencia de cemento cerca, así que es lo mismo. No importa ya cuál tenga. Bueno, ya están viendo, ¿verdad? Vamos a ver un poco lo que es la ideología y la ciencia. Justamente en cuestión de ideología, como ustedes mencionaron, voy a corroborar último. ¿Se está grabando? ¿Ustedes ven que se está No, profe, grabando? no se Sí, se está está grabando. grabando. No, no, no. me No, sale- profe, no sale que esté grabando. Voy a volver a probar. Vámonos. Ahí voy a probar a grabar otra vez.
Ahí dice que se va a iniciar pronto, así que tengan paciencia. Ya sé lo que se graba. ¿Sí? Ahora sí. A mí también ahora me sale. Perfecto. Bueno, viendo un poco justamente la terminología de ciencia y de ideología, ¿verdad? Hubo un montón de debates acerca de lo que es la ideología y la ciencia, ¿verdad? Hubo épocas en donde justamente la palabra ideología fue totalmente, por decirlo, como satanizada, rechazada, ¿verdad? Castigada en un periodo de tiempo, atendiendo justamente a que esa terminología daba lugar a interpretar todo lo que tenga que ver la concepción de ciencia y de filosofía, ¿verdad? Desde una perspectiva más idealista, ¿verdad? Más perfeccionista también. Entonces, en el transcurrir de la historia y también de la filosofía, se buscó y se procuró eliminar, ¿verdad?, el término ideología como una manera de rechazar dentro de las mismas ciencias, así también como filosofía, ¿verdad? Y no solamente del lenguaje, sino también de la misma cultura de las comunidades o de los diferentes pueblos. Entonces, se produjo como una especie de desprecio, ¿sí? Porque era como muy utópico hablar de ideología, y en ese tiempo los mismos filósofos que estaban en contra de esta terminología y de lo que su concepto en sí traía, se creía mucho de que lo único que hacía era interferir con la producción científica, ¿verdad? E interferir con el conocimiento también, o con la producción de conocimientos. Esperen que alguien quiere entrar. Con la producción de conocimientos. Entonces, en la historia misma vemos que era una práctica de quienes vendían o de quienes enseñaban, ¿verdad? Y acerca de lo que es la idea, acerca de lo que son las oportunidades, ¿verdad? Y de lo que las mismas crisis en ese momento podían ofrecer, porque sabemos que las crisis en algunas ocasiones nos traen conocimiento. Entonces, en ese contexto se buscó muchísimo rechazar y sacar lo que es la palabra ideología. Sin embargo, ¿verdad? Vemos que la ideología en un sentido más amplio es también qué es lo que es en sí, ¿verdad? Son como sistemas de presupuestos teóricos mucho más generales, o sea, son, por hablarlo mal, ¿verdad? Son muchísimos, ¿verdad? O un montón de teorías que más bien hablan de lo macro, de lo general, de lo más amplio, por decirlo, ¿sí? De lo que tiene que ver más bien con conocimientos mucho más amplios y no específicos ya de una rama o de un área del saber. Y viene a ser muchas veces las bases mismo de todo lo que es la estrategia, de todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la producción de conocimiento y de ciencia del área social. En cualquiera de las esferas humanas, ¿verdad? En cualquiera del ámbito en que el ser humano se desenvuelve. ¿Por qué estamos hablando de ideología y qué tiene que ver con teorías psicoterapéuticas, dirán ustedes? Y tiene que ver desde el momento en que se concibe o se interpreta qué son las teorías psicoterapéuticas y cuáles son sus bases filosóficas, ¿sí? Y tengamos en cuenta que en el contexto de desarrollo de estas teorías psicoterapéuticas, cada una hay una corriente. Ustedes ya habrán visto en las escuelas, ¿verdad? Cada escuela tiene también sus propias técnicas y sus propias metodologías y también su objeto, que siempre es el ser humano, pero en diferentes contextos y con diferentes tipos de estrategias y de metodologías y de técnicas. Entonces, cada una considera que es la ideal, ¿sí? Que es la utópica y que es la única y correcta para la resolución de cualquiera de las problemáticas que puede tener el ser humano. Entonces, de ahí es que viene de analizar un poco también esta base de la ideología desde el concepto de filosofía, apuntando a lo que son las
las teorías psicoterapéuticas. Entonces vemos que los presupuestos ideológicos, ¿qué es lo que son concretamente? ¿Verdad? Son premisas, son conceptos generales que se aplican de forma sistemática a las ideas, ¿sí? A las ideas en los diferentes ámbitos, en las diferentes realidades que puede tener un ser humano. Son como una síntesis también de todos los fundamentos del origen del conocimiento, ¿verdad? O del origen de lo nosológico y valorativo desde el área social. Y pueden ser, por ejemplo, sabemos que están desde el área político, desde el área jurídico, desde el área moral, científico y tecnológico. O sea, aquellos presupuestos ideológicos, ¿sí? O aquellos presupuestos de la esfera política no van a ser aplicables, evidentemente, por ejemplo, al área tecnológica o al área moral o al área religioso, ¿verdad? Pero sin embargo, esos presupuestos de alguna u otra manera sí se aplican al área social. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cada ámbito o cada esfera en la cual, cada contexto en el cual se desarrolla el ser humano, esto tiene una perspectiva ideológica totalmente distinta. O sea, lo que es ideal o ideológico, aquellas premisas generales que pueden ser aplicadas a lo político, es muy probable que no puedan ser aplicables desde la perspectiva educacional o desde la perspectiva social, ¿sí? Y sabemos también que las perspectivas sociales tienen una corriente diferente, o sea, existen tipos y tipos de sociedades. Entonces, desde el momento en que van desarrollándose las ciencias sociales, ¿sí? En el estudio de las formas de producción del conocimiento empiezan justamente a consumir y empiezan a analizar lo que es la ideología y a utilizar aquellos presupuestos o preceptos generales para poder aplicarlos a los ámbitos específicos. ¿Quién es uno de los que originariamente, ¿verdad?, popularizó o empezó a utilizar lo que es lo ideal o el ideólogo también? Fue Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y se le consideraba en el sentido político, o sea, desde la esfera política, porque él tenía justamente posiciones más demagógicas y apologéticas. Y entonces nace justamente una de las primeras deformaciones de lo que es el concepto de la ideología, desde que Napoleón Bonaparte empezó a transmitir este concepto o a transmitir o a utilizar esta palabra, y se le utilizaba como una forma despectiva y calificar también así a quien tergiversa muchas veces la realidad a favor de sus intereses y fines personales. ¿Me siguen escuchando, verdad? Sí, profe. Ok. Pues escuché un plim ahí, yo pensé que ya se todo de mí. Bueno, entonces, desde el momento en que Napoleón Bonaparte utilizó el concepto de ideología para su propio menester, para su propio beneficio, es que esta palabra empezó también a tergiversarse socialmente, ¿sí? Y se consideraba que era solamente para fines personales de cada uno. O sea, lo ideal que es para mí no es lo ideal para ustedes, ¿sí? Sin embargo, ya no tuvo ese enfoque filosófico que inicialmente tenía. Luego, mucho más adelante, vemos un poco también la tesis de Antoine-Louis Cloyd de Stud. Consideraba también la ideología en un significado mucho más amplio, y él decía que ¿qué es lo que es la ideología? Es la teoría de todas las ideas, ¿sí? Era una teoría amplia, era una teoría más general, en la cual abarcaba todas las ideas. Y desde acá, con esta definición que era muy abstracta, ¿verdad?, que ya venía de la antigua griega, este mismo autor, ¿verdad?, de Stud de Tracy, se convierte en uno de los fundadores de la teoría sobre la ideología. Entonces, en su concepto, ¿qué es lo que él destaca de lo que es la ideología, verdad? Como una premisa, el rasgo más general que asemeja este concepto con otros más generales. O sea, para que se hagan una idea, ¿sí? Gráficamente, para quienes tienen esa manera de interpretar las cosas, la ideología viene a ser como lo más amplio,
¿sí? Aquí por llamarlo como un paraguas amplio general que abarca absolutamente todas las esferas y permea todos los contextos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Cada uno, desde su baldosa o desde el ámbito en el que estaba, utilizaba este concepto para beneficio propio, ¿verdad? Y entonces los que estaban desde otra vereda o desde otra parcela o desde otra perspectiva, decían que el otro estaba equivocado con ese concepto, que el concepto de ideología era lo que ellos creían, ¿sí? Y así fue que se empezó a tergiversar, se empezó a rechazar el concepto de ideología y la palabra ideología, y se empezó también a dejarla muy de lado, ¿sí? Sin embargo, en la época moderna, sobre todo en el iluminismo europeo y latinoamericano, se difundió justamente en asignaturas lo que es la ideología. En el siglo XIX vemos que fue también Carlos Marx y Federico Engels quienes asumen el concepto de ideología con un doble carácter o formas de conciencia o conjuntos de representaciones o ideas. Se dan cuenta que ya en el siglo XIX la ideología ya no era una palabra tan satanizada, ya no era tan castigada ni tan rechazada, ¿sí? Sino más bien se le empezó a buscar un lado más amable, ¿verdad? Y era justamente ¿qué es lo que era la ideología? Era más bien un conjunto de representaciones. Ya no involucraron ningún tipo de contexto ni realidad diferenciada, ¿sí? Marx precisa que la ideología puede ser efectiva o ilusoria, ¿verdad? Puede ser correcta o falsa, y en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Que es lo que les dije hace rato. La ideología puede ser totalmente correcta desde mi perspectiva, ¿verdad? O la idea que tengo de una realidad, de una problemática, de una estrategia para resolución de problemas puede ser correcta, puede funcionarme a mí, pero eso no es sinónimo de que sea aplicable de forma general. Y fíjense ustedes que en este aspecto hay una de las cuestiones que justamente en la maestría en la que yo estaba, ustedes saben que, voy a acá por si alguien quiere preguntar algo, una de las cosas que justamente me había dicho uno de los profesores que yo tenía cuando iba a empezar la tesis y la maestría, y que me llamó muchísimo la atención, me dijo, es interesante el tema que planteas, porque no se aplica y cambia un poco la idea que se tiene de las tesis que hacen los psicólogos, porque el profesor que era tutor no era psicólogo. Entonces, y yo me llamó la atención y le dije, ¿qué concepto, profe, tienen los psicólogos? Y que todo lo que aplican, o sea, todas las tesis o tesinas que hacen lo que van a hacer psicólogos no producen un conocimiento nuevo. Lo que hacen es aplicar un instrumento y comentar los resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Justamente se aplica en este sentido, porque vemos que aquí es una cuestión de ideal, ¿verdad? Lo ideal es producir un conocimiento nuevo. Lo ideal es producir información que realmente aporte algún cambio en la sociedad o aporte estrategias que realmente van a ser válidas y no reproducir simplemente información o resultados de la aplicación de un instrumento, ¿sí? Bueno, continuamos con esto. También subraya un poco acá cómo se reflejan estas tres relaciones que se dan principalmente con el hombre, ¿verdad? Vemos que se dan las relaciones del hombre con la naturaleza, las relaciones entre sí y además acerca de lo que son con respecto a ellos mismos, ¿sí? ¿Alguien quiere entrar? No me aparece. Escuché que sonó, pero no veo. Y luego, ya un poco más adelante, vemos que Eugenio Trías es que afirma justamente en su uso actual el concepto de ideología, es más de lo que ya venían diciendo, son aquellas conjuntos de representaciones más generales, mentales, y connota un poco una deformación de estas representaciones. ¿Por qué es una deformación? Porque como les dije al principio, son conceptos o son representaciones
pero no individual, pero no generales. No podemos generalizar. Y así ya menciona el tema del instrumento o de las tesis, porque en algunos casos se intenta generalizar los resultados, pero metodológicamente y científicamente sabemos que para hacer la generalización de resultados, nuestra muestra tiene que ser muy amplia y tiene que haber una repetición de resultados en la mayoría de los que integraron la muestra. Y eso generalmente no es así. Entonces, generalmente los resultados que nosotros obtenemos en la aplicación de algún instrumento va a ir aplicado o interpretado solamente para esa población, no para la población en general y a nivel nacional. Eso es muy importante, siempre hacer aclaraciones un poco también, ¿verdad? Entonces, justamente esto es lo que nos trae también la ideología, ¿verdad? Que es totalmente individual y no podemos hacer generalizaciones, ¿sí? Y en algunos casos, evidentemente, van a existir deformaciones, porque las ideas que uno tenga de algún objeto, de alguna situación, de alguna problemática, apliquémosles del dolor, no va a ser la misma la que tenga, no sé, acá María del Mar, qué sé yo, los nombres que más me suenan porque son mis referentes nomás, Sofi, Gustavo, Verónica, ¿verdad? No va a ser lo mismo, ¿sí? Que el concepto o la idea que yo tengo de dolor, de mía. Y eso es lo que se aplica en teoría psicoterapéutica. Al momento en que nosotros trabajamos con las personas, es su realidad, ¿sí? Son sus estrategias, son sus contextos, ¿sí? Y existen ideales suyos que evidentemente no lo vamos a poder sentir y palpar. Sí podemos visibilizar o observar y también a través de lo que transmiten en lenguaje verbal y no verbal. Pero jamás vamos a dimensionar la magnitud de lo que ellos experimentan, más que por lo que leemos, ¿verdad? Excepto que hayamos tenido experiencias similares que tampoco hace generalizable. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Pregunto, ¿o hay alguna duda? ¿O no están entendiendo nada? ¿O les estoy liando más? ¿Qué tal, profe? Es un tema un poco complicado, de hecho, ¿verdad? Sí. Queda claro en algunos aspectos, en otros. ¿Cómo quedaría entonces si es que no se puede generalizar la ideología? ¿Cómo quedaría, por ejemplo, las ideologías que son, no sé, vamos a suponer una ideología política, ¿verdad? Llámese ideología liberal, marxista, socialista. Sí. O sea, en ese sentido, entonces, o de repente, algo más, bajando más a nuestra realidad. Una ideología que tenga que ver con la religión, por ejemplo, ¿verdad? Y con caracteres que son, digamos, de claustros bastante cerrados, ¿verdad? O sea, que para mí sí son generales, ¿verdad? O sea, por lo que yo puedo observar, al menos. Claro, por la cantidad de personas que siguen. En la repetición del discurso, más bien, profe, o sea, es como una alienación, o sea, si me disculpa el término, ¿verdad? Sí. Pero es como escuchar, porque fíjate también, Berly, que es una aceptación sin discusión. Sí, es así como está diciendo, es una aceptación sin discusión. Sí. Sí, más dogmático, y entraríamos ahí, como vos decís, en lo religioso. Viste que la fe no se discute. No, por eso. Pero, o sea, esa es la primera. Por eso la primera premisa, ¿verdad? Sí. Por eso es que justamente es donde de repente no hay, o sea, hay llamarles sacerdotes, pastores, lo que quieras, ¿verdad? Líderes X, de cualquiera de las religiones que vos mencionás. En general estamos hablando de ninguna en particular. Sí. Pero sí. Una de las premisas principales es que la religión no se discute. Entonces, al momento en que vamos a intentar, Derlis, entrar a analizar desde el contexto religioso, va a chocar. ¿Sí? Va a chocar nomás luego, porque si nosotros vamos a analizar desde nuestra posición de científicos, al momento en que estamos
estudiando una carrera, evidentemente van a haber estas discusiones. Entonces, la única explicación es justo esa, es la creencia sin discusión. Claro. Y como mismo decir, una especie de, no sé si alienación, pero más bien obediencia y sumisión. ¿Y sí? Podría. Porque no podremos practicar una religión, o sea, podemos practicar una religión, lo que no podemos hacer es mezclar nuestras creencias personales, particulares, con la ciencia. Y Una va a ser sacrificada. justamente lo que tratando de encontrar, o sea, me puse a leer algunos materiales anoche justamente y era uno de los escollos más importantes en el sentido de que, ¿qué pasa con el científico? O vamos a suponer un médico X o un psicólogo, ¿verdad? Que posea una ideología y que por su ideología en todo caso esté direccionado a actuar de una forma específica y no, digamos, guiándose por los preceptos científicos por los cuales realmente tiene que guiar su comportamiento. Y vos sabés que sí pasa, Derlis. Entonces, o sea, digo yo, si yo soy un psicólogo, ¿verdad? Sí. Muy creyente, y me llega a mí un ateo, ¿verdad? O me llega un homosexual, ¿verdad? O me llega alguien a quien yo ya tengo cierta aprehensión por mis creencias. O sea, no voy a estar aplicando realmente ciencia, ¿verdad? No, Creo que hay algo que se repite y que se puede observar, pero fácilmente en nuestra sociedad es justamente eso, ¿verdad? sí, así mismo es, ¿verdad? Así mismo es, Derli, ¿verdad? De hecho, que existen muchísimos. Y me Sí. tocó escuchar, ver, participar en charlas. Y yo, mira, si vamos a lo que me preguntaría, ¿yo qué pienso de eso? Yo lo único que les puedo decir es que si alguien tiene una creencia a la cual sigue fielmente, no se discute eso ni tampoco se cuestiona. Pero busquen ejercerla en el mismo contexto y no en otros. Porque al momento, así como vos decís, al momento de que uno busca ejercer en otros contextos que no sea el mismo al cual uno sigue fielmente, el daño que pueden hacer es inmenso. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí, ahora sí. Otra cuestión que sí les sugeriría, y ustedes sabrán si siguen y tienen o no en cuenta la sugerencia, lean e inmiscúyanse si pueden, ¿verdad? Lean en el sentido de informarse, de participar, escuchar cualquier tipo de creencia, ¿verdad? O de cualquier tipo de religión, no importa cuál sea. Ustedes, ¿por qué? Porque si ejercen en otros contextos, sí les va a servir. Porque nosotros no podemos, si no ejercemos dentro del contexto específico, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo nomás, no es con ánimos de que nadie se sienta ofendido. Hay un centro no sé si hasta ahora sigue vigente, sí está, pero hay un centro, por ejemplo, que trabaja con la religión de los cristianos, que tienen su propio centro de atención, donde están médicos, psiquiatras, psicólogos, profes, etc. Así como tienen en las iglesias, en sus, no hay iglesia, ¿cómo les llaman? En sus templos. En sus templos tienen ellos, ¿verdad? Parvularias que están trabajando con los niños para que los padres puedan participar del culto, hay profes de psicólogas educacionales, ¿verdad? Que están trabajando, pero siguen la misma corriente. Por ende, evidentemente, van a apuntar todas las estrategias que tengan y todas las técnicas que hayan aprendido durante el ejercicio y la formación dentro de esa corriente. No van a luego
optar, y evidentemente en esos centros no va, si es que va una persona, así como vos dijiste, por ejemplo, homosexual, es porque también sabe de que, a ver, esa profesional va a apuntar hacia lo que su credo le dice o le indica, como bueno o malo, ¿verdad? Pero de forma particular o pública, que ejerzamos y nos aferremos y obedezcamos nuestro credo, es ahí donde vamos a entrar en problemas, ¿sí? Y les doy un ejemplo muy sencillito. Yo hace más de 16 años más o menos que trabajo el tema de violencia, ¿sí? Específicamente con víctimas. Si yo fuera una persona, o sea, si yo fuera una persona que practico algún tipo de religión o credo religioso y me aferro y soy 100% creyente, ¿qué es lo que voy a buscar en ellas? A ver, ¿quién me dice? Según la ideología de la práctica, y está mi ciencia. Una justificación. La justificación. Y otra cosa en ellas, ¿qué voy a buscar? Voy a generar justificación. También contención. ¿Cómo? Contención creo que también. Conciliación. Profe, también Porque uno va voy a buscar. que la víctima Sí, perdone. exacto. A eso Sí, iba Lucía. es lo que no hay que buscar. Exactamente, ¿verdad? Según mi credo, porque independientemente sea la religión que fuese, que es lo que se busca desde los credos religiosos, sea cual sea la religión, el perdón, ¿verdad? Y también muchas veces dejar que el ser todopoderoso, ¿verdad?, decida. Yo no discuto de forma personal, ¿sí? Pero no podemos aplicar, así como está diciendo Derlis, justamente a las generalidades. Si yo profesional, ¿verdad?, si yo psicóloga, estoy casada, soy víctima de violencia y yo por mi credo decidí perdonar y seguir, eso no puedo aplicar al resto, ¿sí? No puede ser generalizado porque eso es lo que mi credo o la ideología dice, que el matrimonio debe ser hasta que la muerte lo separe y que el matrimonio, lo que Dios ha unido no le separe el hombre, y que el matrimonio es la base de toda sociedad. Esos son los preceptos e introyectos que nos fueron transmitiendo, ¿sí? Pero si yo eso aplico de forma ideológica y general, el daño va a ser inmenso. Ahora, si yo aplico desde la ciencia, ¿qué es lo que voy a abordar? El problema en sí. El problema en sí. ¿Desde dónde? Por ejemplo, si me viene alguien con un caso de violencia, esa es la pregunta. No, en general, sí, pues ya que estamos con este caso, sí, ¿verdad? Pero Claro. alguien acá hace rato dijo justificación. Yo voy a abordar desde la justificación de él, ¿sí? Y de ella. Porque Profe, ambos hacen... profe, Sí, sí, yo quería decir una cosa. Yo creo que igualmente también me parece importante diferenciar lo que es la ideología, que es una cosa, me parece, y del ámbito de la fe, digamos que es otra cosa distinta, es otro ámbito distinto a la ideología. O sea, no mezclar, me parece, esos no dos estamos ámbitos. Una mezclando, cosa solamente es estábamos aplicando a una cuestión, solamente a ese ámbito nomás. Por ejemplo, nomás era. No era para usar únicamente eso, era por ejemplo. Hola, profe. Y Sí. en muchos aspectos también como te dice, ¿verdad? Que la parte lo que es psicología también no sabe que no tiene que entrar, por más que somos religiosos, dice la religión, ¿verdad? Porque si vamos a hablar por ejemplo, de la religión, en este caso que vos diste en este ejemplo, que te dice la religión que no te separa y todo eso, ¿verdad? Pero cuando vos te vas en el psicólogo, vos tenés que ayudarle a resolver su problema, obviamente que vos vas a preferir mil veces que se separe que sufra de maltrato, ya sea verbal, psicológico, físico y todo lo que sea, ¿verdad?
Y entonces ahí es como si fuera que no tenemos religión. Mi hermana siempre dice, los psicólogos es como prácticamente no tenemos religión, porque si estamos pensando para la religión muchas cosas, pobres, esto y aquello, o sea, que siempre tenemos que estar así, ¿verdad? Y entonces es como si fuera que no vamos a evolucionar y no le vamos a ayudar otra vez, si es que pensamos mucho en lo que es la religión también, o sea, también tiene su, Y ahí, su y ahí, lado. Ramón, ¿vos querés decir algo? Quería acotar Ahora nada te más escuchamos. quería acotar nada más de que muchas veces, bueno, en realidad el psicólogo debería abordar estas cuestiones dentro de una base teórica y científica, eso nada más, dentro de además de su científico. Solamente eso. Totalmente, ¿verdad? Sí, desde una base teórica y científica, pero ahí es como están diciendo, ¿qué pasa si uno tiene justamente, ¿verdad?, introyectado y tiene que haber elaborado sus credos y optar qué es lo que va a hacer? Como vos estás diciendo, va a abordarlo desde una perspectiva y desde una posición, ¿verdad?, de conocimiento científico, o ese conocimiento científico va a inmiscuir también sus propias creencias, incluso no solo religioso, Máxima, también puede ser personal, también puede ser experiencias propias, porque en esta temática en particular de las que estamos hablando, sí, y recalco otra vez, es particular, hay muchas otras. Pues está la ansiedad, está el duelo, ¿verdad? Está la depresión, o sea, hay muchos otros temas, la adicción, pero estamos hablando de este tema en particular. Supónganse, ¿verdad? Mi experiencia personal me dice que, ¿sí? ¿Qué es lo que yo aprendí? Pero científicamente, ¿qué es lo que sé? ¿Cómo voy a aplicar el conocimiento científico si no pude elaborar mi experiencia personal o fue mal resuelta? Derlis, te escucho. Sí, profe, nada más. Acotarle que cuando hablamos de ideología nos referimos a las ideas de un individuo o de una colectividad. Eso también la religión, la fe, todo forma parte de la ideología, ¿verdad? Sí. Claro, o sea, ideología de la Es forma un contexto nomás. en que yo lo veo, sí. La religión es uno solo de la ideología. Claro, estamos hablando justamente en todo caso de ideología como el continente, ¿verdad? Religión, política, artes, creencias en general como el contenido en todo caso, ¿verdad? Si no la estoy pifiando, por eso justamente intervine, porque creo que es un concepto que así de buenas a primeras como que no, como que estamos acostumbrados a escuchar ideología, ¿verdad? Ideología, Sí. aquí, ideología allá, pero es un concepto un poquito complicado, ¿cierto? Abstracto. Es muy abstracto, entonces es como que, pero es súper interesante el debate que están generando. Fíjense cómo mediante este debate ustedes están bajando y como que uno puede hacerse idea de qué es lo que es la ideología. Asimismo, como están diciendo, no, la ideología no se refiere a lo religioso. La ideología está dentro de lo religioso, es un contexto, puede ser político, puede ser social, puede ser familiar, puede ser personal, o sea, cultural, social, o sea, innumerables escenarios, multiescenario. Solamente que utilizamos eso. Ahora, volviendo un poquito al origen, ¿qué hacemos? Se respetan los credos, eso principalmente. Pero si yo, psicóloga, ¿verdad?, tengo un credo, me aferro a ese credo y quiero ayudar a mis semejantes, a mi comunidad, no sé, dentro desde mi credo, yo me puedo acercar, por ejemplo, no sé, al templo, al pastor, al sacerdote, a la sacerdote, no sé, X, ¿sí? Al líder religioso y le ofrezco mis servicios, pero en esa comunidad, con esa población, no con otra, ¿sí? Que a lo mejor sí también les va a servir. Pero a lo que íbamos hace rato cuando David planteaba esto, era no generalizar. Porque yo les comento, en años cuando yo inicié recién,
Cuando inicié recién, y yo estaba en la Fundación Cuñatú, me acuerdo que una de mis primeras, imagínense, yo empezaba recién, ¿verdad? Estaba haciendo mis horas de pasantía. El último año estaba. Y me pasaron, ya había hecho las prácticas con las tutorías, ¿verdad? Ya me dejaron por primera vez con una paciente, ¿verdad? Y justo me vino una paciente que era así sumamente religiosa, ¿verdad? Y empezamos a hablar de la problemática que tenía, ¿verdad? Era evidentemente por violencia, y ella me sale y me cita los artículos bíblicos y todos los pasajes y demás, ¿verdad? Que Dios no permite esto, que Dios no permite, por la Biblia dice esto. Y yo no les confieso que no leo la Biblia, ¿verdad? Yo estaba en la universidad, quinto año, estaba en el último, allá octubre por ahí era, a punto de recibirme estaba. Pero me acuerdo que justo había, unos meses antes, creo que ese año, había participado en un seminario que había hecho en el Hotel Excelsior, y era hecho por pastores de una iglesia, y habían hablado de violencia doméstica. Y escuché nomás como ellos, lo que dijo uno de los compañeros, justificaban las acciones y los comportamientos, ¿verdad? Desde ese lado. Entonces, no saben cómo me agarré de eso, ¿verdad? Para poder memorizar algunos artículos, algunos pasajes de la Biblia. Le dije, sí, pero también la Biblia dice tal cosa. Yo no leía la Biblia. Entonces, no es una cuestión para confrontar, ni rechazar, ni enfrentar, sino muy por el contrario, nos brinda la posibilidad de conocer, ¿verdad? Esas esferas o esos contextos, esas realidades, y aplicarla de forma favorable a nosotros y en beneficio de quienes acuden a nosotros. Y les doy la vuelta, ya te voy a dar la palabra, hay un compañero recién levantó la mano, solamente ya terminar esta parte. Y les doy la vuelta a la cuestión. Supónganse que trabajemos con hombres agresores, ¿verdad? Y ellos justifican con el tema de que la cabeza del hogar es Dios. No, que el hombre, eso es lo que ellos dicen, que el hombre se debe a Dios y que la mujer se debe al hombre. ¿Sí? Esa es la premisa que ellos sostienen. Pero ¿en qué contextos? ¿Sí? No, pero ellos te van a decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que el discurso del agresor? No, pero de un agresor que sobre todo va a la iglesia y cosas así, dice, pero ¿cómo ella me va a dejar si ella se debe a mí, ¿verdad? Si a mí nadie me respeta, el hombre es la cabeza del hogar y ella es lo que no entiende, no respeta, ¿verdad? Sí, se debe al hombre que es su marido. ¿En qué contextos? De respeto, de confianza, de ayuda mutua, ¿sí? No en los contextos de insultos, humillaciones, denigraciones y de tratar de alguna manera de servidumbre. Le damos la vuelta nomás. O sea, el conocimiento de todos estos campos, ¿verdad? Y de todas estas realidades nos permite también a nosotros tener argumentos, ¿verdad? Y sobre todo elementos de cómo darle la vuelta a la cuestión de la que ellos nos están planteando, porque si desconocemos y si nos cerramos por completo, ¿cómo vamos a romper esa estructura si no le mostramos otra realidad? ¿Nos entendemos? Profe. Sí, alguien levantó la mano. Te doy la palabra. Gustavo, vos levantaste la mano. Sí, profe. Profe, también, es muy chico, profe, también nos inculcan la religión también. Entonces nos hace que otra forma de pensar sea así como es. Por eso también tenemos que entender también de ese punto que hay un porqué de las circunstancias, antes que tanto un profesional junte la religión también. Total, y cuidar, ¿verdad? Y ahora estaba pensando, ya hace rato les iba a comentar y me acordaba, pero no me acordaba del 100%. Y ahora que me dijiste eso, me vino Joel, te escucho, para poder comentarles lo que hace poquito nomás me pasó, para que se den cuenta también el tema del contexto,
Joel, te escucho. Sí, y nada, que también yo quería aportar a lo que se venía dando en la discusión, de que todo debe guiarse, así como dijo Ramón, bajo criterios científicos para dar un abordaje, principalmente en nuestro tema que es psicología, que nosotros como estudiantes de psicología y como futuros profesionales también tenemos que ser celosos de nuestra profesión y evitar el intrusionismo, vamos a decirle, profesional, porque hay mucha gente que quiere hablar de salud mental, pero no todos son psicólogos. Y eso es importante saber, que nosotros estamos estudiando una carrera casi 5 años para poder hablar de estos temas. Y quería comentar también sobre algo. Sí. El año pasado yo leí un artículo de un medio periodístico que se llama El Surtidor, que hablaba de una fundación que se llama Fundajoven, que realizaba charlas sobre salud mental. Esta fundación es evangélica, yo no tengo nada en contra de los evangélicos, siempre y cuando también o sea, respeten también nuestra profesión y todo eso, o sea, todo en el marco del respeto de las religiones. Pero lo que hacían ellos era dar charlas sobre salud mental, en donde hay audios, en donde se les grabó y decían que, por ejemplo, ellos vencieron la depresión cuando sus papás le pegaban y todo eso, y a eso le ayudó a vencer la depresión. Y eso no es realmente un abordaje que se deba recomendar. Y esta fundación estaba trabajando hace unos años con el MEC, entonces imagínense lo grave que es que se vayan en colegios donde y hay poca discusión sobre el tema de salud mental y se está hablando de esta manera. Entonces nubla totalmente lo que muchas veces nosotros tratamos de hacer también de visibilizar. O sea, encima luego que nuestro sistema de salud mental de salud mental es paupérrimo. ¿Verdad? Otra vez, para que se esté haciendo, entre comillas, propaganda de que salud mental es eso, nuestra ciencia. Porque si no, de verdad que viene cualquier tus miedos, yo te ayudo y a lo mejor le sirve a una, a 2 personas, pero no le va a servir a todos. No, se corta. Hola, ¿me escuchan? No, se fue Televisión. Hola. Sí, hola. profe. Hola. Te escuchamos, profe. Sí, se puede. De repente. Sí, no, lo que le estaba diciendo es que imagínense, escuché todo lo que dijo Joel, imagínense que nuestro sistema de salud, o sea, la política nacional de salud mental luego no funciona. Hay, pero no funciona. Y otra vez que se esté haciendo, entre comillas, propaganda de que eso es salud mental es devastador, es aberrante, ¿verdad? Y cierto lo que dice Joel, estudiamos 5 años, súmenle el tiempo de cursillo más su tiempo de tesis, para que otra vez vengan otras personas que no hicieron ese tiempo de preparación, que no se tomaron el tiempo, ¿verdad?, de invertir para llamarse que solucionan, qué sé yo, tus miedos, tu inseguridad y hacen el famoso coaching. Y para que digan que cualquiera puede hacer psicoterapia. ¿Sí? Cierto lo que dice Joel, sean celosos de la profesión, cuiden la profesión. Y yo justo les iba a comentar eso cuando Gustavo estaba hablando, ¿verdad? 2 contextos en cuanto al cuidado de la profesión. Hace 2 años atrás, cuando todavía era presencial, y también en el lugar donde estoy trabajando, visto en un, por ejemplo, en un TDR llamado para trabajadora social, hacer psicoterapia, decía, casi me caí de espalda, ¿verdad? Imagínense, si nosotros no cuidamos nuestra profesión, si nosotros no somos celosos y decimos, no, cualquiera no puede hacer psicoterapia, la psicoterapia es otra vez una especialización, ¿sí?, que pueden hacerla al terminar la universidad. Hay posgrados que se hacen en psicoterapia, en los distintos tipos, psicoterapia desde la escuela conductista, psicoterapia sistémica, psicoterapia desde el enfoque de psicoanálisis. O sea, lleva otra vez su tiempo de preparación. Profe. 1. Sí, te escucho. Sabes que también hay casos, ¿verdad? Que yo solo veo, son tipos, por así decirlo, influencer, ¿verdad? Pero te voy a decir de una en específico, ¿verdad? En una señora, pero es de México, ¿verdad?
y se encarga, o sea, te habla así de lo que es las emociones, de lo que esto y aquello, ¿verdad? O sea, es como si fuera que domina, ¿verdad? Pero vos que estudias psicología te vas a dar cuenta que no domina, pero ella te habla supuestamente de su experiencia, ¿verdad? Y la gente, por ejemplo, por hablar, porque ella habla o da su capacitación o ahora como que todo es online, vos te conectás y pagas 100, 200, 300 dólares, ¿verdad? Pero ella en realidad, ella es un coach nomás y lo que ella estudió la parte de administración, Watch. ¿verdad? Y todo el mundo le sigue cualquier cosa y comenta y cosas así y por eso es lo que yo siempre hablo así. Hay gente que yo digo que, o sea, ni saben así, nosotros que nos matamos estudiando casi 5 años y no sabemos todo lo que tenemos que saber, ¿verdad? Y alguien Así mismo es. porque Así sabe que hablar. se aprende, aparte de la teoría, se aprende en la práctica. Sí. Y ella habla así en público, se defiende, esto, aquello, y todo el mundo le paga 100, 200, una influencer en pocas palabras, ¿verdad? Y todo el mundo le paga así 300, porque le va a hablar, por ejemplo, de la emoción, o porque le va a hablar de cómo es la parte del proceso de pareja. O a veces yo digo que será que inventa, porque ciertas cosas cuando son así, lo que dicen así no son real, ¿verdad? Pero famoso es que cuando vos pasas, por ejemplo, una situación de pareja, o sea, la parte de separación, o demasiado lo te gusta a alguien, o cosas así, demasiado lo querés escuchar algo, ¿verdad? Demasiado luego querés preguntar, ¿y será que va a ser bueno? ¿O será que...? Y tipo así, lo de ese lado, y eso te entra de esos temas que vos luego Y querés ella saber. sabe eso, si va a ser bueno. ¿Ah? No, pero la gente... yo le puedo cobrar eso y le voy a contar la realidad. No le voy a mentir, no voy a hacer adivinanza. Muchísimo. Ella tiene como en 5.000, 10.000, 15.000 y eso, viste que te conectas así por, ¿cómo te vas a decir? Por Zoom. Bueno. Y visualización, imagínate si cada uno te pagan $100 cada uno, ¿verdad? Muchísimo, y toda la hora y después sale hasta en la revista del primer mundo y eso está saliendo toda hora ella. Qué bárbaro. Bueno, el segundo que les comento, el tema de la psicoterapia, justamente fue en una universidad X, otra docente dijo que sí, también que cualquiera puede hacer psicoterapia, ¿sí? Y lo otro fue en un curso que el año pasado yo hice en un diplomado que participé, no como docente, sino como alumna, sobre abuso sexual infantil. Y ya les doy la palabra. No he visto nomás acá. Y justamente se estaba hablando del tema de abuso sexual infantil, ¿verdad? Imagínense, con niños, eran niños, niñas, la población afectada. Y uno de los colegas, ¿verdad?, dijo justamente esto, ¿verdad? También hay que trabajar con ellos el tema del perdón con los niños y nada, para que puedan ellos no vivir siempre con esa rabia y ese rencor encima. Y discúlpeme si me río, pero sinceramente no. O sea, pero no se aplica de aquí ni a ningún tipo de escenario el tema del perdón. Son niños, son adolescentes, o sea, no podemos hablar de ningún tipo de perdón ni justificación de ese tipo de acciones. Casi medio, y yo estoy hablando de profesionales, no eran estudiantes. Estoy hablando de profesionales que están ejerciendo, que tienen consultorio, que estaban mencionando eso. Y no les hablo de años atrás, les estoy hablando del año pasado. ¿Sí? Ya tipo noviembre por ahí era. Entonces, cuidemos. Si queremos ejercer, ¿verdad?, desde nuestro credo, vayamos a la población específica y concreta. No generalicemos, ¿sí? Hagamos a lo mejor con personas que sí van a aceptar. No generalicemos, por favor, ¿verdad? Porque las ideologías lo único que hace es justamente, en algunos casos, tergiversar la situación y generar más daño. La ideología y algunas realidades, no para todas. Bueno, dice, Ceci y Sofía están con la mano levantada y después visto que también Derlis volvió a levantar la mano. Le escucho a Ceci, a Sofía en ese orden y después...
Yo, por ejemplo, y a mí, por ejemplo, me parece súper bajo. Yo entiendo, por ejemplo, en una sesión de terapia, que la víctima se perdona a sí misma porque hay mucha culpa y mucha vergüenza el haber pasado por una situación de abuso. A y B motivo, pero el decirle, no, perdonarle a tu agresor en la primera sesión o algo así me parece tan feo, y llegué a escuchar eso y me llegaron a decir gente también. Y no, no debería de ser así. O sea, desde la ciencia no, ¿sí? O sea, desde la ciencia, si vamos a analizar los perfiles, ya sea de la víctima, victimario, con sus características cognitivas, emocionales, los daños, la secuela, todo lo que quieran, ¿verdad? Podemos hablar de todo eso, pero de verdad no, ¿verdad? O sea, el perdón es más que nada por la culpa que ella siente y por la justificación a lo mejor. Y como dice ella, para que ella misma se libere de esa carga pesada que trae encima, ¿verdad? De la mochila de la responsabilidad. Y hablo de esa mochila de responsabilidad incluyendo niños y adolescentes, pero no hacia el responsable o la responsable. Sofía. Sí, yo quería comentar de repente la negligencia de este tipo de personas que en las religiones meten mucho por el tema de la psicología, porque yo conocí un centro, creo que era, no sé cómo se llamaba, pero era una institución donde hacían terapia en todo tipo de evaluaciones psicológicas y todo eso. Yo llegué a ir y en realidad era una pastora que hacía evaluaciones psicológicas y ella no tenía el título de psicóloga, o sea, no era psicóloga, pero hacía ese acompañamiento espiritual. ¿Cómo hacía la evaluación? En realidad que no era ni siquiera una evaluación, era ¿cómo era? Proyectivos hacía, o sea, el árbol. ¿Qué proyectivos usaba? Árbol, casa, persona. ¿Y cómo hacía la interpretación? No recuerdo muy bien, justamente porque era chica, pero era, no sé, no era muy... Después más cuando crecí, por eso era lo correcto. Claro, por eso justamente volviendo a lo que dijo Joel, cuiden, ¿verdad? Sí. Cuiden el tema de la formación, cuiden de la ciencia. Porque justamente ellos hacían, o sea, se hacen nombrar como psicólogos, terapeutas, lo que sea, pero una vez que vos entendés lo que es realmente la psicoterapia y las evaluaciones, te das cuenta de que no, de que ellos están utilizando en la psicología, pero no, ni siquiera están especializados en eso, o sea, no. Sí. No, y porque googlean y encuentran información. Lo que pasa es que esos test están en Google y ellos saben que eso utilizamos. Entonces simplemente hace tipo como ¿cómo les diría? Un enlatado. Ellos siempre lo utilizan esto, hacen dibujos, ¿entienden? Ahí es lo que hay que también nosotros innovar. Y están perjudicando mucho. Muchísimo. No, para nada. Gracias, Sofi. Derlis. No, nada más, profe, agradecer el ejemplo que diste. O sea, no el ejemplo, la experiencia, porque en realidad creo que resume lo que mi preocupación en cuanto a cómo afecta la ideología que podamos tener nosotros, ¿verdad? La ideología X, sí, ¿verdad? Que podamos tener nosotros en el ejercicio. Sí, y de hecho, ¿qué daño realmente estamos haciendo nosotros o qué daño podemos llegar a hacer? O sea, me parece tan interesante este punto, ¿verdad? Que creo yo que sería algo fabuloso si nos da el tiempo poder abordarlo incluso más para que se nos quede por lo menos, ¿verdad? A fuerza de repetición, por lo menos que se nos quede y que el día de mañana por lo menos hagamos la diferencia, ¿verdad? Nada más eso, profe. Muchas gracias. Claro, y no, gracias a ustedes también, ¿verdad? Porque realmente que mediante el debate y los aportes uno puede ir bajando, ¿verdad? Cuando hablamos, por eso les dije al inicio, cuando hablamos de filosofía en lo que es la ideología parece algo así tan grande, tan abstracto, no se aplica, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tiene que ver? Parece más una clase de filosofía o de antropología, ¿verdad? Pero realmente si aplicamos el concepto que acá nos proponen desde los diferentes autores en las diferentes épocas, vemos cómo sí se aplica y cómo realmente, porque fíjense que, por ejemplo, acá la ideología es tomada solo en su forma concreta, ¿sí?
esa que adopta en las condiciones propias de las sociedades, ¿sí? Si bien hablas de Marx, pero fíjense que si agarramos solamente esta línea acá, se aplica al 100% de lo que recién estábamos diciendo. Sí es aplicable y sí es válida, o sea, la ideología es totalmente válida, no es mala. ¿Dónde está lo malo? ¿Verdad? Al momento que buscamos generalizar y que sea válido para todos y en todos los contextos, en diferentes escenarios y en diferentes problemáticas. ¿Sí? Ahí está lo malo. Y así como dice David, aunque sea fuerza de repetición, no está mal la ideología, ¿sí? No es mala, no hay que satanizarle, ¿sí? Pero es mi ideología, es lo que para mí está mal. ¿Dónde está el ejercicio en que yo pueda diferenciar lo que para mí está bien, a lo mejor para el otro no está bien? No es válido, no puede aplicarle, no sabe hacer, ¿sí? Y para ir cerrando, vemos también que se subraya un poco el postulado siguiente que dice, la ideología también es la falsa conciencia, en tanto que no es el sujeto quien se engaña a través de sus prejuicios. Porque hace rato uno de los compañeros mencionaba también que desde chiquitito nos meten, ¿verdad? Y así dijo textualmente, nos meten porque es así. Porque desde pequeños somos súper vulnerables, sumamente vulnerables y somos como algo blanco y absorbemos todo. Entonces, ¿qué es lo que está bien o está mal? Y esa es la ideología. Aquello que nos enseñaron desde pequeños que estaba bien y estaba mal. Y yo les aseguro que hoy ustedes, si no es el 80, por lo menos el 50% de lo que le dijeron que estaba bien o mal, hoy se dan cuenta que había sido no está tan mal. ¿Sí? Que muchas cosas que aprendieron o que les dijeron así tiene que ser, se dan cuenta que así no tenía que ser. Una de ellas, por ejemplo, ¿qué hace un hombre estudiando psicología? ¿Verdad? O sea, no hace falta. ¿Para qué es lo que los hombres quieren estudiar psicología? ¿Verdad? Esa no es una carrera para hombres, por ejemplo. Pero con el tiempo se dieron cuenta que no es así, que muy por el contrario, hay demasiado que hacer y hay demasiadas necesidades de profesionales psicólogos hombres, porque siempre en su mayoría son mujeres, pero hay una población que está desatendida y es justamente esa población que necesita esa figura masculina para que la voz le llegue con el mensaje que tiene que llegar, porque la voz masculina, y les cuento más, como les dije desde el ámbito donde estoy, la voz femenina para trabajar con agresores no es recomendable. Por la figura femenina, por el concepto y la estructura mental que tienen los hombres que están ejerciendo violencia. El mensaje no llega, el código no se transmite, ¿sí? El ejercicio de comunicación, emisor, receptor, ¿verdad? Mensaje, canal y todo lo que estaba en el gráfico de la comunicación, no llega. ¿Por qué? Porque la estructura mental de ellos no permite validar ningún tipo de sugerencia ni aceptar como válida cuando es voz femenina. Acuérdense que esa es la figura con la que está en conflicto y con la figura que identifica como no poder, ¿verdad? No tiene, no puede, que es lo que cuestiona. Entonces, sí aceptan y sí son más eficaces los procesos terapéuticos, los procesos de reeducación con hombres. ¿Por qué? Porque el mensaje se transmite en el mismo nivel y con el mismo tono de voz y con la figura que en su estructura mental para ellos es válida y es objeto de poder. ¿Se entiende? Entonces, volvemos ahí. Vemos que justamente a través de nuestros prejuicios, ¿verdad? ¿Y quién es el que engaña o a quién engaña? Y no solamente a nosotros, también creemos que nosotros le engañamos a los demás, pero realmente siempre somos a nosotros, a quienes engañamos a través de esta ideología, a través de lo que creemos que está bien o mal. Bueno, sigamos. Entonces vemos, acá hice así como un resumen, o sea, de uno de los materiales que creo que les di en general, de
de lo que iban viendo como es de la ideología, ¿verdad? Para Mannheim, tanto el conocimiento como su veracidad resultan siempre socialmente condicionados por nuestras propias limitaciones, ¿verdad? Y también esta ideología, como se dan cuenta, o este conocimiento, también está limitado por la época histórica y por el segmento social al que pertenecemos. Evidentemente, nuestro conocimiento o el conocimiento que se considera como válido, el mensaje o incluso les diría los valores, no es el mismo para el segmento social de un grupo que para otro, ¿sí? Ni tampoco en la época histórica, son diferentes. Y lo mismo las ideologías van sufriendo transformaciones, pero sí las que las sostienen y en algunos casos la perpetúa es la época histórica o es la misma cultura, porque se va transmitiendo como valores aceptados y válidos. Y de aquí es que hay una deformación y falsedad de esa ideología, ¿verdad? Lo cual también se puede atenuar. Bueno, ¿qué es la ideología total? Es la estructura general de todo el pensamiento, ya sea una época o grupo social, con trascendencia epistemológica como resultado necesario de una posición social histórico concreta. ¿Y qué es la ideología particular? Es solamente una parte de ese pensamiento, ya sea individual, ¿verdad? Y también solamente psicológico. Significa que es uno y no tiene trascendencia. Por eso es que hablamos hace rato cuando David preguntó, ¿cómo es que en general siguen? Y hablamos de una ideología total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente permea, ¿verdad? Y abarca o siguen todo un grupo social o toda una comunidad, incluso también toda una sociedad. Sin embargo, la particular es más bien única. Como su mismo nombre indica, ¿verdad? Es individual y no tiene trascendencia o no permea y no afecta a los grupos, ¿sí? Pero sin embargo tiene vulnerabilidades y su influencia más bien de forma se va haciendo. ¿Cómo influye? De forma individual, es del boca en boca, ¿verdad? Lo que me es válido a mí, ¿verdad? Yo le cuento, yo hice esto, yo hice lo otro, ¿verdad? Es lo correcto, así resulta perfecto, y eso es aceptado para el otro, y el otro lo replica, y ese otro le transmite a otro, y así sucesivamente, pero no llega a influir al 100% en grupos sociales. Entonces, como para dejar hasta acá, sí, porque yo como les dije en un rato tengo que entrar también a otra clase, quiero saber si quedó claro qué es la ideología y cómo se aplica a esta a la ciencia. No estamos hablando de religión, estamos hablando de ideas. Este mismo ejemplo podríamos aplicarlo incluso a lo político. Pero como yo no soy política, ¿verdad? Entonces me va a costar un poco más generar este tipo de debates. Pero sí en lo social. Y sí con problemáticas referidas al ámbito. ¿Sí? Dios mío, 6 grados ya hace. Sí, ese PPT le falta verles porque ese yo preparé para esta clase. Y este es el momento de Jesús, no sabría decirte si ustedes tienen en quinto educacional consejería cristiana. Hasta cuando yo estaba en la facultad, no había. Sí había consejería. Y dudo que en la facultad haya consejería cristiana. No sé si incluyeron en alguna malla nueva después que yo salí, pero hasta donde sé, no hay. Y dudo, sinceramente de filosofía dudo, porque el enfoque de filosofía es muy conductista. Ahora con una nueva camada, así por decirlo de alguna manera, de docentes, temas se da Jesús. Pero yo creo que también justamente como para analizar, no como corriente y como enfoque. Yo no sabía que había consejería cristiana. Ha de ser un tipo, o sea, como para mencionar una corriente o un tipo de consejería, así como hay consejería de pareja, consejerías de grupo, consejería para temas específicos, ha de ser como un tipo de consejería.
pero no como un enfoque directo general. Sí, y les voy a enviar este material, sin problema, pero como vamos a seguir, les voy a enviar. Es cortito, o sea, yo solamente hice un resumen así como para ir fijando concretamente lo que es la ideología y cómo también no están separadas, pero sí no se puede directamente mezclar y conjugar. Aporta para el debate. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas o comentarios? Por mi parte, muy interesante, la verdad, la conversación, la discusión. Genial. Me encantó también la participación de ustedes. Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días, que sería, les digo, a ver, sería el 13 de julio. El 13 de julio. Dale, Lucía. Excelente. Nos vemos entonces el 13 de julio. De igual manera, si ustedes necesitan, la otra semana se entrega la tarea. Si necesitan aclarar algún tema, cosas así, podemos reunirnos un ratito como para aclarar con aquellas personas que necesiten los puntos en particular de la tarea. ¿Sí? Creo que este sábado ya se entrega, profe. Sábado 3 creo que estaba marcado. Sí, bueno, y en todo caso voy a tener que ampliar si no hacen todos, porque la idea es que todos entreguen. ¿Alguna indicación en específica que tengamos que tener, profe? Realmente igual está claro porque está desarrollado bastante largo, ¿verdad? Pero si hay algo en especial que tengamos que tener en cuenta a la hora de desarrollar. ¿Sabes por qué es largo? Sí, ¿sabes por qué es largo, Ricardo? Justamente eso les había dicho. Es largo porque es toda la unidad 1. Nosotros con esa guía terminamos la unidad 1. Para no desarrollar por unidades temáticas de la unidad. Súper. Y porque en la unidad temática, en base a todo el material. En la unidad temática, por ejemplo, aparte se aborda ontología, aparte se aborda, es otro subtema, axiología, es otro subtema, ideología. Son 5 subtemas, entonces yo en uno les hice, y así le hice, por eso le hice un recuadro donde dice, en otro está ciencias básicas y ciencias aplicadas. Entonces por eso yo en uno les hice así, hagan un cuadro de lo que es ontología, axiología, ciencia básica, ciencia aplicada. Súper, gracias. Y ciencia. Entonces uno puede ir identificando así cómo es que permea las ciencias. O sea, ¿qué tiene que ver la axiología con la ciencia? La ontología con la ciencia. La ideología con la ciencia. Lucía, ¿te escucho? Sí, profe, si es que vamos a ampliar el tiempo, ¿podés ampliar ya entre hoy y mañana para saber con qué cantidad de tiempo contamos realmente? Yo pregunto porque dependo Lo de que yo quiero saber es si no hicieron todos no hicieron todos, porque fíjense que les di, ¿cuántos días? 2 semanas les di, ¿verdad? No recuerdo. Sí. La semana pasada yo alcé que no tuvimos videoconferencia. Lo que pasa, profe, es que capaz no muchos pudieron ver, ya que algunos no se sumaron a las clases. Entonces de por ahí había compañeros que no estaban de por ahí al tanto. Y lo que voy a hacer, Lucía, voy a ampliar hasta el 10. Ok, profe. Te la puedo ampliar. Gracias, profe. Fíjense que lo que pasa es que si yo amplío se les va a encimar con otra tarea. Porque yo la otra semana tengo que alzar ya otra. Y ahí les voy a dar otras 2 semanas.
Por eso procuren seguir hasta donde puedan el hilo. Hola, profe, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y vos, Andrea? Todo bien también. Profe, te quería preguntar sobre el punto número 1. Ese vos querías que, tipo, el concepto de ciencia, le hagamos una comparación con los demás conceptos, lo que era, o de cada uno otra vez. No, ahí creo que decía solamente que hagan un concepto. Solamente el concepto creo que decía de cada uno en un cuadro, dice. Cuadro comparativo, ¿verdad? haciendo el concepto de ciencia, después ciencia aplicada. Primero dice ontología. Sí, un cuadro comparativo. Y poder, al comparar nomás en cuál es la similitud que existe en los conceptos. Un cuadro comparativo en el que mencionen los conceptos. Ideología, ciencia básica, ciencia aplicada, ontología y axiología. Claro, en el 1 es mencionar justamente cuál es el elemento, la palabra o el contexto en el cual se compara. Puede ser aplicada, por ejemplo, que en todos los contextos tienen su propia, qué sé yo, se me fue la palabra, tienen su código de ética, que es la ontología. O sea, cada ciencia tiene sus propias éticas, cada ciencia tiene sus propias leyes que le sostienen en axiología, por ejemplo, ¿verdad? O sea, estoy inventando nomás, ¿sí? Pero es en ese sentido, o sea, ¿cómo se comparan científicamente? O sea, desde las ciencias, la palabra ideología. Ideología, por ejemplo, se aplica en las ciencias básicas y ciencia aplicada. ¿Se entiende? Entiendo. Ya. Gracias, profesor. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos entonces dentro de 15 días. ¿Está bien? Gracias, profe. Dale, profe, está bien. Muchas gracias, profe. Dale, profe. Chao, profe. Igualmente, chao, chao.